Hoy la vamos a recibir. Hoy seguimos con España, ¿sí? Recién estuvimos con el chico, chico Xavier, con Xavier Pedro y bueno, y ahora la vamos a presentar a Arenia Quetzal. Hola. Ella nos viene a hablar sobre técnica, nueva era, Akash, Agora y Aural. Arenia hace neuropsicología, neuroemoción, constelaciones familiares, técnicas, nueva era para activación del potencial humano, es canalizadora de Akash, Agora y Aural y de registros akáshicos. Hola Arenia, súper bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos a hablar de esta técnica nueva era. ¿Cuál es? ¿Cómo es esta técnica? ¿Cómo surgió Akash, Agora y Aural? ¿De Mira, qué se trata? yo me desarrollé con los registros akáshicos, como te he contado, y ellos fueron mis guías como si tuviera un papá que me guiaba continuamente a mi propio desarrollo, ¿no? Era como el que me reconocía, el que me decía eres capaz de cualquier cosa, y gracias a eso pues me dieron mis propios propósitos existenciales posibles, ¿no? Dentro de mi propia singularidad. De ahí las escuelas y los cursos y los viajes y los retiros y las sesiones, todo bien. Pero me encontré recientemente, a partir del 2020 precisamente, que hubo tanta transformación en el colectivo humano, me encontré alineada no hacia la conexión, hacia el registro akáshico, que para mí había sido siempre así. Me sentí más guiada hacia la conexión con el consciente colectivo planetario. Entonces, estuve durante 3 años dedicada al desarrollo del ser humano naturaleza, es decir, al ser humano social, que había olvidado la naturaleza y se conectaba como ser humano naturaleza de nuevo. Y al conectarme como ser humano naturaleza, que me llevó 3 años, donde estuve viviendo solo en la naturaleza y llevando a cabo otro tipo de servicio, no trabajé en la escuela, llevé otra forma de hacer la escuela, que fue solo con retiros, eventos y movimientos existenciales y concienciales. Fue como un servicio planetario de 3 años. Me encontré en un ser humano que tenía dones y talentos de nueva generación, que yo le llamaba así, y así se ha quedado para mí, que realmente la precognición, retrocognición, la telepatía, la intuición supradesarrollada, no era normal lo que yo viví, ¿no? Viniendo de ciudad y habiendo desarrollado talentos que ya eran extrasensoriales, ¿no? Ya eran fuera de lo normal, ya no eran lo que estaba bajo la norma, es este sexto sentido, incluso, ¿no? Ese sentido nuevo en el que, y yo ahí estaba en un desarrollo que me parecía ya muy increíble, muy espectacular. Cuando llegué a conectar con el ser humano naturaleza, me encontré algo que era para mí exagerado. Dije, pero ¿cómo es posible que haya un humano ya desarrollado de esta forma y nosotros estemos tan limitados en la ciudad? Pues me encontré que había cerca de 5 billones de habitantes, no solamente 8 billones de habitantes que estamos censados como ser humano social, sino que había otros 5 que no estaban censados, que eran el humano naturaleza, que vivían ligados a lo sagrado, al consciente colectivo planetario. Entonces me conecté de una forma nueva a los registros, por así decirlo. Yo le seguí llamando registros, pero para mí eran los registros naturales. Era la propia mente planetaria quien nos enseñaba ritos de pasaje que se llaman los fórmulas para tu propio desarrollo evolutivo, vivir a través de los arquetipos para inspirarte en tu desarrollo y tu crecimiento. Bueno, me dieron tanta información que empecé a estudiar ciencias que ya había estudiado en su momento, pero me dediqué a las terapias naturales, ¿no? Me puse a estudiar ciencias de la naturaleza. Eso era tan exagerado lo que yo viví. Y no era a mí, o sea, yo vivía en colectivos donde todos ellos vivían así en esa conexión, que entonces me puse en manos de otro servicio nuevo, y es cómo llevo a la humanidad a que vuelva a ser este ser humano extraordinario que es. Entonces, al alinearme en este nuevo servicio, pues ya llevo 2 años con conferencias, bueno,
me propusieron como embajadora europea de movimientos concienciales por el Self-Love Movement y acabamos creando movimientos existenciales en muchas partes del mundo y tejiendo la red de conciencia Nueva Humanidad, que requiere tener, para poder entrar en la red, no por entrar nada de clasismo, sino porque requiere tener telepatía de primera instancia para poder participar en un servicio, además de ofrecer la mitad de tu tiempo para ayudar a crear movimientos sociales, concienciales y existenciales. Pedí un nombre para esta nueva forma de conectar con los registros acásicos porque era absolutamente distinta. Entonces me hablaron de Ágora como la forma de conectar con toda la memoria del planeta que tiene el desarrollo evolutivo del ser humano y de las especies naturales, de las antiguas humanidades y civilizaciones, que nos permite sacar de ahí todo lo que son los patrones más evolucionados, los más desarrollados, para que tú ahora lo puedas coger ya de ahí, ya hecho. Lo tomas y bien, entonces sería ahora, lo que trae del pasado al presente continuo. Trae los dones y talentos de todas las humanidades al aquí y el ahora, aquellos que ahora son para, para nuestro desarrollo. Luego, Aural nos permitía conectarnos con nuestros futuros potenciales. Los futuros potenciales impedían que la humanidad soñara con esas líneas temporales que son dañinas para el ser humano. El futuro potencial siempre nos llevaba hacia nuestra mejor versión. Entonces nos permitía dones y talentos de nueva generación, en este caso, y alinearnos hacia planes existenciales propios, únicos, donde uno se sintiera alineado con su propósito existencial. Porque nos decía la mente planetaria o el consciente colectivo planetario, nos hablaba mucho de cómo el ser humano, cuando está alineado con su propósito o con un propósito que valga para sí mismo y para el todos, está lleno de vida, como cuando estamos enamorados, estamos en vida, 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 crecimiento continuo, ¿no? Y salimos del estancamiento, de la zona de confort y de los patrones repetitivos y automáticos. Y luego Akash, que fue la forma de conectar con la mente superior propia del ser humano, es decir, ahí donde el ser humano ya sueña con su mejor versión, ya sueña con el futuro potencial de la humanidad y ya sueña que es el que desarrolla esa noosfera, esa simbiosis del humano con la naturaleza y el universo, y que nos llegan desde ese acá ideas originales, nuevas ideas, que no solo provienen de la experiencia propia, que son las de Ágora, que no es que vengan de la experiencia única de mí mismo, que son las de Aura, sino que provienen de las ideas originales de la mente universal que pretende que los planetas como su especie estén en desarrollo continuo hacia nuevas ideas más revolucionarias que permitan el avance continuo. Entonces, ahora el pasado al presente, ahora el futuro al presente y acá es un futuro, es un presente potencial. ¡Ah, qué bello! Es maravilloso. Y tiene, o sea, es como una otro tipo de hacer registros akáshicos o ¿cómo sería? Sí, es como, para el que ya sabe, registro sería, me conecto como era antes, pero voy a conectar con tres maneras diferentes, tres fuentes distintas, que son el avance que proviene desde, la verdad es que proviene desde 2022, donde el ser humano expandió en conciencia. Entonces, ha permitido al ser humano alinearse con la mente planetaria, lo que sería la mente galáctica y la mente universal. Esos se enseñan como los tres niveles. Entonces, es verdad que para el que conoce registro, la manera en la que el humano lo hace sería la misma, pero con qué es distinto, porque para mí los registros acásicos se han convertido, después de todo lo que he experimentado, en la memoria propia del ser humano social. Todo aquello que el ser humano, en el desarrollo de las sociedades, ha ido acumulando en una memoria propia, la del humano social. Pero cuando salimos del humano social, más allá del registro acásico, que es como un registro que documenta todo nuestro desarrollo propio, nos encontramos que hay muchas más humanidades que no entran en ese registro, como hay futuros potenciales que no están ahí porque el humano no es capaz de pensarlo, y desde luego no están las ideas originales del universo porque no se nos permite ser originales en este tiempo, ¿no? Nos quieren clónicos, similares, bajo patrones repetitivos, que puedan reconocer cuál va a ser el final de todo lo que tú hagas, es decir, necesitan tenerte controlado, ¿no? Y eso ha creado una mente enjambre humana que se está limitando para la mente humana que realmente somos, ¿no? Entonces, yo comprobé con el humano naturaleza que realmente
la mente enjambre social que estábamos creando era muy limitada y el registro akáshico estaba perfecto para toda esa información, pero yo no había conseguido después de 10 años alcanzar esa conexión con las otras informaciones, y no solo se debía a que el humano no podía, sino a que no estaba realmente el ser humano preparado para todo lo que iba a venir, ¿no? Y ahora ya está abierto para todos nosotros, para desarrollarnos ahora en ese intelecto superior. Y por Ah, qué superior no hablo bello. de, por superior no es de mirar por encima del hombro, sino porque requiere seguir Claro. avanzando en el desarrollo del propio cerebro biológico como del intelecto, ¿no? Arenia, bueno, estabas hablando de esta tesis que presentaste, Ujú. que ahora la vas a presentar a una comunidad científica en Europa y México. Cierto. ¿Qué nos podés contar sobre lo que descubriste sobre la llamada nueva humanidad? Es increíble porque cuando entré, cuando te he contado que he estado 3 años viviendo este proceso de humano-naturaleza y descubrí que había una humanidad que no era la que yo me podía encontrar en la sociedad, entonces dediqué a enfocar mis estudios de psicología cognitiva conductual, que lo fui haciendo por puro placer de entender al ser humano, al desarrollo propio, lo volqué hacia la neurociencia y me encontré que la neurociencia unía a todas las ciencias, y cada uno de esos caminos de técnica, incluso técnicas o especialidades milenarias que se venían transmitiendo y disciplinas, todas habían llegado a unas conclusiones similares con respecto a que había habido ya un salto evolutivo desde el Homo sapiens sapiens, a un nuevo ser humano, y que de alguna forma ellos habían ido encontrando que existía, como otras ciencias habían encontrado cuáles eran los limitantes para poder serlo. Así que nos unimos 133 científicos conmigo, y yo presenté un proyecto que está avalado por ellos también porque incluye sus propias conclusiones, e hicimos unas pruebas en laboratorio con escáneres cerebrales de 1001 pacientes, que no son pacientes sino voluntarios, que habían desarrollado dones y talentos como la precognición, retrocognición, la omnisciencia, sí, más bien, el saber cualquier cosa en cualquier momento. Era una cantidad de la psicometría, en fin, la telepatía. Entonces nos encontramos que hicimos 7 grupos según las habilidades que habían demostrado tener, y al hacer ese estudio no solo encontramos las diferencias entre que el humano social y el humano naturaleza, el que vivía sintiendo que la naturaleza era el primer orden, ya tenía un desarrollo superior, sino que además el que se había permitido el desarrollo de dones y talentos tenía mayor capacidad de utilizar su cerebro, era divergente, era realmente original y auténtico, y nos encontrábamos ante este nuevo eslabón de esta nueva era, de este nuevo tiempo, ¿no? Realmente ya existe un nuevo ser humano, pero el modelo, los patrones cognitivos conductuales de las sociedades están oprimiendo tanto al ser humano que solamente puede repetir lo que se está esperando de ellos, que no nos estamos permitiendo desarrollarnos evolutivamente como especie. Entonces, las conclusiones que ahora mismo estoy exponiendo, tanto en México, en Europa, como en Australia, que me llamó tanto la atención que de Australia tuvieran tantísimo interés en la comunidad científica para ello. Por tanto, a través de online y de algunos encuentros que tengo a lo largo del año, me voy a mover mucho para poder exponer estas conclusiones realmente contrastadas y realmente experimentadas, porque hemos encontrado una gran red de al menos 22.000 personas que se han unido en red para demostrar y ser ellos mismos ese nuevo eslabón. Es decir, voy a demostrar que existe siéndolo, lo cual ese es parte de mi proyecto, que estoy en ligación con esa red de conciencia Nueva Humanidad, donde ellos están demostrando que realmente podemos serlo todos, ¿no? En este momento, en el aquí y ahora. Excelente. O sea que todos podemos desarrollar todos los dones y talentos que la vez pasada escuchaba a Andrea Barnabé decir que no son 5, sino 25. Dones Todos y los talentos. Wow, no lo sé porque yo solo he trabajado en 7. Ya 7 me parecen sobrenaturales, ¿no? Es decir, o sea, 22.000 personas que tienen telepatía es un grupo bastante grande para poder comprobar cómo se desarrolla la telepatía en el ser humano. Y tengo muchos ejemplos que algunos de ellos al principio, uff, se le abre todo de golpe, pero lo cierto es que con la práctica sostenida no solamente son capaces de enseñar telepatía a alguien que no lo tenía, sino que saben perfectamente abrir canal, cerrar canal, abrirlo con alguien. Y por suerte funciona como si fuera un móvil. Es decir, no escuchan a todo el mundo, solo escuchan con quien quieren comunicarse, lo cual es un acierto.
y requiere de un intelecto superior. Ojo, no son niveles de estudio, es esto que os comentaba de haber utilizado y estar utilizando bien el pasado, no para hacernos daño y no para estar atrapados, es utilizar bien el presente, utilizar bien la mente del aquí y el ahora y ser capaces de querer explorarnos más allá de lo que se espera de nosotros o más allá de los modelos. Es no tenerle miedo a ser original y auténtico y ser libres de hacernos a nosotros mismos.